Bien, hola, buena tarde compañeros. Bueno, en esta ocasión vamos a llevar a cabo nuestra sesión de esta semana que tiene que ver con el papel de México básicamente en el mundo de las exportaciones. Bien, esta clase en realidad la quiero enfocar más que nada a poder analizar el contexto que va tendiente a poder comprender la gran naturaleza y el gran desafío y cambio que ha tenido México a lo largo del tiempo para poder posicionarse como uno de los sujetos de derecho internacional que, bueno, ha tenido grandes cambios eh, en materia de derecho internacional privado. Y tenemos esta primera parte, es decir, la primera situación que va a estar pues logrando o generando el sistema gubernamental es, entre otras cosas, el poder establecer fenómenos en donde y reglas específicas en donde los particulares pues pueden llevar a cabo el intercambio de productos comerciales. En esa función es importante recalcar que básicamente México ha tenido, entre otros fenómenos, un gran auge, una gran preponderación en el comercio comparado con otros países, sobre todo en Latinoamérica. México ha sido muy beneficiado con los acuerdos comerciales que, bueno, han dado lugar a que se tenga pues un perfecto estado eh, de ventas y de compra también al mismo tiempo de mercancías en carácter internacional. Y de alguna forma quisiera empezar esta clase en que si ustedes llegaran a tener el deseo o de alguna forma quisieran saber eh, pues cuáles son los posibles retos para poder llevar a cabo sus mercancías de exportación, lo primero que debe de comprender cualquier sujeto de derecho internacional privado son los documentos que de alguna manera necesita obtener para poder ir al intercambio comercial. Pero no solamente estoy hablando de los documentos, sino también estoy hablando de una serie de consejos que en este caso voy a dar para que de alguna manera cualquier exportador pues pueda llegar al comercio internacional. Entonces, en esa primera parte de la clase vamos a estar enfocándolo a el papel mexicano frente al mercado global y en la segunda parte estaré llevando a cabo cuáles son los resultados que ha tenido México como país para poder tener el posicionamiento que se tiene hoy en día en materia internacional. Entonces, así vamos a dividir la clase, la primera parte exportaciones e importaciones y la segunda parte el papel fundamental de México dentro del comercio internacional. Entonces, vemos esta primera situación y luego pasamos con el tema de los consejos que debe de tomar todo exportador. Los de exportación. Cuando la gente va a exportar, no se da cuenta que hay serie de trámites con los precios. Normalmente son fáciles y los trámites del país al que llegan las mercancías. En general, hay 4 tipos de documentos específicos para poder exportar. Los del valor, los documentos que tienen que ver con el etiquetado, los documentos que tienen que ver con la logística y los documentos aduanales y, digamos, permisos gubernamentales. El primer de valor te permite saber cuánto costó una mercancía cuando la vas a exportar y el cliente extranjero pueda deducir eso, pueda justificar los pagos. El ejemplo más común de este tipo de documentos es la factura commercial invoice, la cual tiene muchísimas requisitos y que deben de conocer muy bien. Cuando vemos que es tu vida y te dan un ticket, ese ticket usualmente en veces te sirve como una factura, en otros tienes que solicitar una factura con todos los requisitos legales. También cuando se necesita una factura, en el caso de la
facturar requisitos importantes de factura para que puedas extraer y pueda ser justificado. El segundo tipo de documentos que tu mente son los documentos de documento comercial. ¿Cómo vas a etiquetar la mercancía? ¿Cómo te la pide tu cliente? Te va a pedir un código de barras, te va a pedir una legislación de etiquetado y te va a pedir que de una forma correcta. Que tenía problemas de aguacate, porque acá tú lo metes en una. Desgraciadamente el aguacate se y entonces pues no fue la seguridad que se hiciera en el país, creo que en este caso era Canadá, y tuvieron que reducir el empaque para poder cumplir con toda la normatividad de Canadá. Entonces tienes que saber muy bien todos esos temas de tu mercancía. El tercer punto que debes considerar son los permisos. Actualmente tenemos regulaciones y restricciones y estos son los más difíciles de tramitar. Esto es, todos aquellos documentos que vas a presentar en la aduana o antes de pasar la aduana para poder cruzar de la manera adecuada. Déjame explicarte cómo funciona una exportación. Cuando tú vas a enviar una mercancía a otro país, usualmente pasa por tu aduana de donde tú estés y pasa por otra base. Vamos a suponer que estás exportando café hacia los... Usualmente el café que se exporta es café verde. Entonces cuando nosotros lo mandamos a la frontera, va a y usualmente no hay un papeleo en las zonas cuando va a exportarse. Ahí es cuando va a haber una serie de problemas, una serie de problemas. Entonces, cuando tú vas a exportar, tienes que ser un experto del país al cual vas a exportar, cuál es la legislación. En el caso del café, hay un código de alimentos de la tiene que cumplir la idea el departamento de agricultura, si tiene con algún técnico eso es revisar detalladamente semanal y en el tema de las arancelarias. Algunos documentos que te van a pedir ahí son, por ejemplo, un pedimento de declaración de aduanas, siempre hay un manifiesto que se hace con las mercancías cuando van a importar a otro país, cuando exportas de tu país, van a importar a otro país. Hay certificados de origen, hay certificados de calidad, hay certificados de peso volumen y toda una serie de requisitos que tienen el país a tu país. Y el último punto de documentos son los documentos logísticos. Es decir, cuando tú vas a contar un servicio de transporte marítimo, aéreo, terrestre, vas a tener que llevar tu documento. Es como cuando tú envías por mensajería cualquier tipo de mercancía, van a dar una guía de embarque. Todos esos documentos, de la guía de embarque, todos los documentos logísticos, es importante que también se tengan en regla. En la mercancía se da o tomar algún puede ser seguro. Hace algunos años y las un tema de los robos en los mares. Y resulta que una situación al barco de carga de unas 30 y por piratas estaban asaltando este tipo de barcos. Y lo que sucede es que con seguridad, si tú no tienes tu documentación, no, sencillamente no vas a poder tener de la manera adecuada el seguro, no vas a poder cobrar el seguro, no vas a tener la certeza correcta. Pero son los 4 tipos de documentos que podríamos hablar durante mucho tiempo de los documentos. Si quieres exportar y quieres profundizar en este tema, quieres tus mercancías, aguacate, miel, café, esta empresa o quieres empezar
vamos a la parte déjanos tu fundamental, WhatsApp. porque en esta situación eso es lo primero que tú tienes que estar valorando cuando vas al mercado internacional. Es decir, siempre tienes que fijarte que de alguna manera debes de contar con toda la documentación. ¿Por qué? Porque de alguna manera ten en cuenta cualquier tipo de falta de documentación en materia de exportación va a generar un atraso, ya sea en la dirección o también en la exportación de tu. Entonces, tomando en cuenta esto, siempre debes de tener ese resguardo de papeles, ese resguardo de documentación para para cualquier cosa siempre se debe tener mucho esa naturaleza. Mira, esta parte es primordial. Un exportador desea de una manera pues llevar su producto a la nacional. Todo exportador lo desea. Es decir, no es hablando de que un individuo quiere probar su mercancía en otro territorio. No. Lo que pasa es que eh, se tiene la, en realidad la oportunidad de grandes intercambios económicos, pero también de que tu propia empresa o de que la empresa de aquel que desea exportar llegue a conocimiento internacional. El hecho de que el producto llegue a comercio internacional, pues implica todas las cosas, un funcionamiento dentro del mercado. Es decir, no te va a estar estableciendo un mercado nacional, un mercado tal, sino que puede ser transformado y es forzosamente que tengamos una, un intercambio de mercancías pues aún mayor, lo cual, entre otras cosas, pues genera que tengamos una pues también muy turista, es decir, recuerda que los mercados están a base de productos, pero estos productos deben de buscar pues, también satisfacer necesidades o prioridad de la gente de acuerdo al siglo en el que ves. Entonces, eso implicaría que pues tú como empresario debes de tener esa visión futurista. Ahora, la página que me gusta mucho, los vendedores, dan algunos consejos que uno puede tomar para poder llevar a cabo un intercambio comercial pues a gran escala. Y en ese sentido, los analizaremos de forma rápida. Bien, dice la parte, identifica tus necesidades. Esto es algo muy importante. Es decir, que vas a empezar a incursionar en el mercado internacional, tienes que fijarte en cuatro cosas fundamentalmente. En el qué vas a vender, eso es muy importante, qué vas a vender, cuál es el valor añadido que tiene tu producto, cómo es la mercancía y cuál es el servicio que tú quieres ofrecer o la necesidad que necesitas satisfacer dentro del mercado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú logras hacer esta evaluación de estos cuatro aspectos, no solamente estás llevando a cabo la, 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 la presión de tu propia empresa, sino lo que estás haciendo es un análisis de mercado. Es decir, tú ya empiezas a darte cuenta si en realidad el mercado que vas a dar de ganar en realidad es aquel que necesita tu producto para ser comercializado, o bien necesitas adecuar algunas cosas para que tu producto pues, pueda tener un auge importante en el mercado al cual tú lo piensas llevar. Y esto lo digo porque, bueno, por todos, de alguna manera, pues todo el mundo cuando va al mercado internacional, obviamente lo que quiere es obtener ganancias. Pero esas ganancias tienes que tomarlas en cuenta de que pues tienen que generar cierto aspecto, cierta situación. Y en ese cierto aspecto, cierta situación, entre otras cosas, generar esa parte, la parte consistente en que el Estado, por primera ocasión, va a estar de alguna manera desligado de la actividad y la responsabilidad va a ser completamente tuya. Por lo tanto, debes de tener muy en cuenta, si tu producto va a mercado internacional y no tienes ganancias, la pérdida va a ser para ti. Si obtienes ganancias, la ganancia va a ser para ti. Entonces, los análisis de mercado implican un buen panorama de lo que se pretende lograr.
porque desde ahí tú ya tienes una perspectiva también del impacto que puedes llegar a tener, o bien incluso, de alguna forma, de la pérdida que vas a poder generar o la ganancia que se va a generar. Esto es algo muy importante. Escoge con cuidado a tu partner. Un partner que es más o menos, pues básicamente es aquella, aquella compañía que va a acompañarte, valga la redundancia, en el viaje o en el transporte de tus mercancías. Ustedes conocerán que en el mercado internacional lo que es primordial es el tema es el tema de las entregas en cuanto a los tiempos. Los tiempos están perfectamente bien establecidos. Por lo tanto, ante esa perspectiva, vamos a manifestar que de alguna forma no puedes contratar a una empresa que te pueda generar problemas en el tema de las entregas. Todo individuo, siempre, todo individuo tiene que marcar una pauta. En el momento en que estás realizando tu primer negocio internacional, los momentos de entrega y las fechas son primordiales, porque eso implica que el mercado va a empezar a generar confianza en ti. Y si el mercado empieza a generar confianza en ti, pues eso implica forzosamente que vas a tener un beneficio, que en este caso resultaría en empezar una cartera de clientes mayor, que tendría pues un impacto aún mayor. Entonces, eso sí hay que tomarlo en cuenta. Se necesita tener una visión de cuál es la empresa que te va a acompañar dentro del transporte de tus mercancías. Bien, ahora, planificarlo con antelación y tener un plan B, eso es muy importante. Tú no puedes llevar a un mercado internacional un producto, ¿no? por así decirlo, cuando de antemano vas a saber o de antemano sabes que el producto puede presentar fallas en el tema de la logística. Y dos, siempre que puedas planificar la venta, es decir, vender a tiempo anticipado, vas a tener mejores resultados. ¿Por qué? Porque también incluso desde los costes de transportación pueden ser incluso más baratos cuando ya empiezas a comercializar a gran escala. En ese sentido, lo que vamos a estar teniendo, ¿no? El que tú sí tengas al menos un stock, un parámetro de venta aproximadamente de un mes. Si tú logras este parámetro de venta de aproximadamente un mes, ¿qué va a implicar? Cuando ya realices el envío de mercancía hacia otro lado, pues eso implicará que no va a haber sobresaltos y todo va a estar en tiempo. Y en dado caso, una de las fallas del plan llega a fallar, tú ya tienes otro plan u otra empresa por medio de la cual de manera urgente puedes llevar a cabo tu embarque. Entonces, eso es muy, muy importante. Otro aspecto a considerar es la distancia logística contra la distancia geográfica. Tú puedes contratar a lo mejor empresas muy buenas, con muy buena reputación para poder transportar tu mercancía. Pero de ahí también tienes que tomar en cuenta la distancia geográfica, la distancia a la cual vamos a estar llevando a cabo el transporte de mercancías. ¿Por qué? Porque aquí no vas a llevar mercancía, incluso por ejemplo de México a Estados Unidos, eso es como que lo más sencillo. Pero ¿qué pasa si tu producto tú lo quieres internacionalizar y llegas hasta Europa? Pues obviamente, ¿qué va a pasar? El transporte puede presentar algunas inconsistencias, no por el tema de la empresa, sino por el tema de las condiciones climáticas y las condiciones ambientales, que pueden presentar un problema en el transporte de mercancías, y eso implicaría que tú no entregas tu mercancía en tiempo, y por otro lado, pues también que puedas tener allí una complicación. Por lo tanto, ¿qué debes de hacer? Pues debes de tener estos planes contingentes, y esos planes contingentes debes de tomar. Es decir, si la empresa te dice que te entrega el producto dentro de más o menos unos 20 días, ¿no? Tú más o menos calculas 5 posteriores más. ¿Por qué? Por cualquier atraso que pueda llegar a tener el transporte. Eso implicaría también que tengas ese mal error por el tema de la distancia geográfica. Y dos, no se recomienda en derecho internacional también generar llegadas de mercancías con mucho tiempo de anticipación.
yo decía 5 días, me parece que es una semana, es un término prudente para que nada más se pueda mover. Pero no mucho, es decir, no pretendas que tu mercancía llegue un mes antes y un mes antes va a estar esperando allá en las aduanas. No lo pienses porque recuerda que eso te va a generar sobrecostos, porque el almacenaje te van a cobrar diario. Entonces, más o menos calcula unos 4 o 5 días para que tu mercancía esté allí, y si es que llega a pasar algún tipo de tiempo, sin ningún problema tienes un margen de marrón con el cual tú puedes responder. El tema de el peso desperdiciado y el parking. Recuerda que en vuelos internacionales se te cobra por el peso de la mercancía. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si el peso de la mercancía es lo que se te va a cobrar, aquí no importa qué producto sea, si es un refrigerador o a lo mejor una caja de mochilas. Lo que importa es cuánto pesa, porque a partir de allí es como vas a empezar a pagar los impuestos y las retribuciones. En ese sentido, pues, ¿qué tenemos? Lo que vamos a estar teniendo entre otros temas, que el país, de manera general, debe de tomar en cuenta que pues, los ciudadanos no, o pueden generar cargas muy grandes, porque al final de cuentas, ese exceso de cargas son los sistemas de seguridad para las mercancías. Lo debería de tomar en cuenta, pero no toma en cuenta. ¿Qué si toma en cuenta? Suben tu mercancía a la báscula y a partir de ahí se calcula. Entonces, el empaque que tú vas a estar generando de tu pues tiene que ser en bajo peso. Normalmente lo que se ocupa son espasmos de unicel, que bueno, generan una protección hacia el artefacto y que de alguna manera también permiten dar confianza hacia, hacia aquel comprador, porque sabe que su mercancía puede llegar con buenos términos, segura, sin ningún tipo de complicación. Pero eso ya dependerá de alguna forma de cada uno de los, eh, las decisiones que llegues a tomar. Si deseas empacar con uniceles, con bolsas de plástico llena de bolitas o de aire para que pueda estar protegido de cualquier tipo de golpe, eso ya dependerá de cada quien. Sea el interconnect correcto, es decir, cuáles son las señaléticas que van a tener las cajas por medio de las cuales tú vas a transportar la mercancía. Si solamente tiene un margen de 24 horas, si es frágil, el cómo se debe de cargar. ¿Por qué? Porque ustedes saben que muchas empresas lo que hacen es, pues literalmente llegar y aventar las cosas. ¿Por qué? Porque obviamente no es la única mercancía que tienen que transportar, sino que tienen que transportar otras y van a tener un problema pues aún mayor. Para evitar ese tipo de problemas, para evitar ese tipo de situaciones, lo que vamos a estar teniendo es eso precisamente, es decir, lo que vamos a estar teniendo es la parte donde el ciudadano tiene que escoger la señalética correcta para que su producto, por aquel que sea transportado, pues no sea dañado. El tema de los fletes o de los foros también es algo muy importante. Los fletes, pues implica también el método que tú vas a ocupar. Normalmente siempre decimos que es muy fácil llevar a cabo mercancías a través de aviones. Pero el tema de los aviones en el flete es costoso, o sea, es una cantidad importante. Entonces la mayoría prefiere recurrir a las vías marítimas, que son muchísimo más baratas, o bien a las líneas férreas. Pero pues también las líneas férreas no tienen cobertura en todo. Las vías terrestres o las vías marítimas, pero no tanto el vuelo o los vuelos, aunque sí se ocupan, pero en realidad no se ocupan tanto. ¿Por qué? Porque son, digamos, los transportes o los fletes más caros que pueden existir dentro del mercado. Debes de tener mucho cuidado de la documentación que vamos a estar generando, eso ya lo mencioné con antelación. ¿Por qué? Porque de la documentación tú puedes saber si la mercancía ha sido clasificada de forma correcta o bien si necesita una reclasificación. Entonces, eso te da el panorama de muchas cosas. Atento a las licencias de exportación, es muy importante. Siempre que vayas a exportar algo, recuerda que hay en el mercado internacional, dependiendo del país a donde vaya tu mercancía, necesitas un permiso previo o una licencia. ¿Por qué? Porque a lo mejor ese producto tiene una regulación restringida en ciertos países, por ejemplo, el tema del alcohol, el tema del tabaco,
que son, se quiera o no, productos que necesitas un permiso especial. Entonces, tú te cuenta también de esos permisos, porque cuando llegues a la aduana, pues también ese tipo de permisos te los van a estar. Si no los tienes o no cuentas con ellos, pues van a retener tu mercancía, no la vas a poder repatriar y eso significa una pérdida. Por otro lado, tenemos la capacidad también de los envíos. Siempre toma en cuenta y siempre empieza con envíos, pues con envíos pequeños. No quieras aborazar el mercado con grandes envíos desde un principio porque quieres mucha ganancia. No, trata de ver cómo tiene una respuesta tu mercado, es decir, ve si tu producto va a tener un impacto en aquel país y trata de embarcar cosas pequeñas o transportes pequeños. Ya conforme va pasando el tiempo, pues esto ya puede ir aumentando, pero de manera principal, pues no trates de aborazarte, no trates de generar mucha especulación porque eso implicaría que pues no vas a saber con exactitud cuál es el crecimiento de tu propia empresa. Entonces también recuerda que la estadística es algo fundamental en los mercados internacionales. Esta parte, y yo creo que en esa concluiría esta primera mitad de la sesión. La segunda parte tendría que ver con la cuestión de cuál es el posicionamiento de México en las ventas internacionales, fíjense. Y en este caso, por ejemplo, un reto que tiene que ver de apenas, en el caso de México, que se da para el tema de los autos de segunda mano y que el presidente de la República, pues bueno, lanza el decreto para poder importar más carros de otro país pues hacia este continente o este país. Y digo porque este flujo comercial que tiene México es una de las cosas que más le ha dado importación y exportación al país. Y me parece que es trascendental que analicemos el fenómeno automotriz en la clase. México en la exportación global, cómo se encuentra el mercado internacional privado, pues muchas empresas privadas llevan a cabo negocios entre este país y otro con manufactura mexicana y bueno, obtienen ganancias también que son redistribuidas a través de los salarios por parte de los asalariados. Pero ¿qué es lo que pasa? Esta es una industria que a México lo ha posicionado como uno de los primeros armadores de carros a nivel global. En este caso, veremos qué es lo que pasa con los autos de segunda mano y veremos qué pasa con los autos nuevos. Bienvenidos a comercios.com.mx. En esta ocasión, una noticia bastante importante para ustedes es sobre el decreto de usados para importar autos para ti, para sin embargo, ya teníamos una serie de que permiten con cambios importantes por toda la economía que el negocio de las partes es un excelente negocio. En esta economía no se sino autos usados
existían. De hecho, son los negocios más grandes del mundo y otro tipo de negocios. Así que en Estados Unidos, de hecho, el estado de lugar donde viven los mexicanos, esto te permite importar tu en 2020 y México es decir, loteros, empresas, si tú te dedicas a esto es muy simple, puedes ahorrar entre hasta $100 de sus jefes. Quiero comentar, ¿cuál tú harías 5 impuestos a hacer la importación? Esto será del vehículo que tú vayas a pagar, pero además ahorrar todo sobre eso que vas a pagar de más. Esos problemas de gente cuando va por ya tu auto y lo tienes seguro, si tienes en Estados Unidos, que decreto por los últimos años, desde este año 2020 he visto una serie de problemas que que todo este carácter sobre el modelo de la manera legal, obviamente están y por otro debe para grandes impuestos se había de haber todo fue muchas diferencias entre importar la frontera y muchas bajas sobre todo ahora el y finalmente el problema de fue por una serie de asesorías y tenemos uso de personas el uso de es importante por alguna manera México empieza otro tipo de club comercial y esto en otro porque una fuerza había el gobierno precisamente del presidente Enrique Peña Nieto eh, y que eh, y que de alguna manera implica que México tenga hoy un nuevo de mercado. Siendo sinceros, me parece que el territorio nacional, entre otras cosas, de pues sí, un problema que el tiempo avanzando la temática, pues qué es lo que pues un aumento en las actividades de exportación y no solamente de autos nuevos, sino también de autos usados. Pero ¿qué pasa en el caso de la exportación de autos nuevos? ¿Cómo se encuentra México y cómo se posiciona a nivel global? México los vehículos a nivel nacional.
América Latina. Bueno, matriz nacional viendo de tres ámbitos relevantes: mercado interno, creaciones, producción. De acuerdo con la Secretaría de Economía, asociaciones de asociación comunitarios piensan que la de automóviles y 200 bajo el muy con estos porcentajes de los 12 países y es que por la adopción, pues en más de 63 México se ha posicionado un país ante los de un ahorro de factura por ciento y eres tiene un descuento en México en 2011 de salud de industria a operar por ello por esta industria cerró con una niveles pero podemos cifras de exportación de audio para corresponde a supera más de 50 de obra millones de dólares y pues colocados automóviles también por el comprados al vendió los rayos un 20% de lo que se produce en México se consume en el mercado, está creciendo a un mismo 100% doméstica, ya el periodo
el segundo mes. Existen factores que impactan en los automóviles. En el caso concreto de ¿no? Lo que está haciendo es cada una de las marcas sus redes de distribución para la compra a los vehículos han sido, pero que es el índice funcionario que se ve esto aparte de muy bien la noticia. El 10% de financiera, el 25% de los bancos y 4% fue precios y la de vehículo con el financiamiento de no han tenido que no de pues es muy que y que durante 2020. México de automóviles por y todo punto dos. Solo para vas a evaluar tuvo un cambio de 2,000 millones de fundos para los de Estados Unidos, 100% para México, tal y como el aquí para poder sobre digamos que se de los pues forman las escenas que generan que tener una mano de obra el principal pues la falta de hoy la hija positivo es muy bueno y resumen licenciatura tiene opción de la pregunta es ¿cómo y para eso tenemos que crear las necesidades hacia la para que podamos lograr por su parte pasando para compromisos elevar la gente mejorar el de los trabajadores. Segundo, democratizar las actividades
prestigio de un político demasiado potencial en la discusión. Como por Canadá y quizás en el futuro